Bueno, mi información es un poco más genérica. También quiero decir que ST, que es socio de Goyener, nosotros al final lo que somos es una comercializadora de electricidad y vamos a empezar este año a generar electricidad renovable. Somos un grupo de gente que nacimos pues hace 4 años, que estábamos muy descontentos con todas las declaraciones públicas, tanto del gobierno español como del gobierno vasco y tal, de que hay que impulsar el desarrollo de las renovables, y la triste realidad que lo que hacen es ponerles pegas al desarrollo de las renovables. Entonces estábamos muy hartos de eso y decidimos qué hacemos para cambiar esto. Pues además de cada uno votar al partido político que quiera, y además de escribir al periódico, y además de ir a la manifestación y tal, pues se nos ocurrió vamos a hacer algo desde dentro del sistema para ver si desde ahí podemos cambiarlo, ¿no? Y íbamos a empezar a generar electricidad. Nacimos en 2013, cuando quitaron las mal llamadas primas a la electricidad e hicieron económicamente inviable en aquel momento desarrollar proyectos de renovables, y por eso empezamos a comercializar. Entonces, al final, bueno, pues somos un grupo de gente que empezamos 30 y tantos, de los 50 y tantos que nos empezamos a reunir, pues 30 y tantos, decidimos crear una cooperativa pues para que esto sea democrático y sin ánimo de lucro, porque nosotros no queríamos montar una empresa para ganar dinero, queríamos montar una empresa pues para hacer este cambio. Y bueno, pues con esta introducción, eta parkatu bakarrik erderaz egiteko, baina niretzako erreza da, teknikalki nire euskera oso zirriborroa da, horregaitik hobeto esango dut erderaz. ¿Cómo entender la factura eléctrica? Primero os voy a contar un poco pues qué es Goyener. Es una cooperativa energética ciudadana y sin ánimo de lucro. Somos una cooperativa activa, promovemos un cambio de modelo energético y suministramos energía de origen 100% renovable. Y también este año vamos a generar la nuestra. De hecho, vamos a empezar generando, vamos a ser accionistas de una empresa que va a generar pues del 60-70% de lo que vendimos el año pasado, y por ahí vamos a seguir. Comercializamos para los socios energía 100% renovable y somos una alternativa a las grandes comercializadoras. Estamos todos hartos de que estas grandes comercializadoras hagan lo que quieran, y bueno, pues nosotros hemos montado esta historia para procurar en la medida de lo que podamos pues ir llevando el agua a nuestro molino, si me permitís el símil hidráulico. Como os decía, en 2011 pues empezamos a hablar, y a finales de 2012, bueno, en febrero creamos el grupo promotor, a finales de 2012 creamos la cooperativa y empezamos a comercializar en octubre de 2013. Fue un proceso largo porque dentro del sistema eléctrico regulado, que es lógico que esté regulado, es decir, no se puede dejar que un bien público como es la electricidad, pues de alguna forma las compañías hagan lo que quieren, aunque de una u otra forma se está dejando, pero teóricamente por lo menos es un sistema regulado. El que la regulación deje mucho que desear, pues es que quien presiona para hacer esa regulación, pues presiona muy fuerte. De hecho, las compañías eléctricas, yo que he trabajado toda mi vida en el sector eléctrico, ahora estoy jubilado, tienen muy claro que los anteriores, antes éramos abonados, luego por lavar un poco la imagen nos pasaron a clientes, y resulta que a quien tiene que tener contento una compañía eléctrica es al gobierno, que hace las leyes de cómo se cobra. Los clientes, pues mira, que digan lo que quieran, como no les queda más remedio, ya pagarán. Bueno, no me voy a entrar en más harinas. En 2017 ya iniciamos con 6.000 socios, hoy somos 6.600, una cosa así. Tenemos ya 14 personas liberadas. Una de nuestras ideas también era crear empleo, y estamos pues una cuadrilla de voluntarios pues que nos gusta este trabajo y que queremos empujar el cambio del sistema energético. Pues uno de ellos soy yo, y otro de aquí tengo al amigo Gaby, que es nuestro delegado en Plencia. Y nos extendemos pues dando charlas. No tenemos dinero para decir como Iberdrola que somos los más verdes del mundo todos los días en todos los periódicos, pero bueno, nosotros vamos dando charlas y vamos haciendo pues nuestro trabajo. Esto es cómo han crecido los socios el año pasado. Bueno, esto es cómo han crecido los socios en los últimos, en cada mes.
Como veis, pues con todo ese cirio que ha habido de que subía una salvajada la electricidad, pues gente que ya estaba un poco cabreada, pues ha acabado cabreándose más y hemos pasado de conseguir 100 o 120 al mes, pues a el mes en febrero, pues hicimos 454 socios. ¿Qué hace Goyener? Pues Goyener comercializa electricidad con certificado 100% renovable. También genera. Nosotros queremos generar renovable y distribuida. Es decir, queremos utilizar todos los recursos energéticos para generar electricidad que haya. Digamos, yo suelo decir que ya tengo unos años, la electricidad nació pues en todos los pueblos, transformando los pequeños molinos hidráulicos que había, cada uno generando para los 3 caseríos o para los 8 que tenía por alrededor. Eso poco a poco fue, digamos, complicándose y exigiendo más inversión, hasta que, bueno, pues una serie de empresas vieron que eso era un muy buen negocio e intentaron centralizarlo todo para hacer centrales grandes, muy poco accesibles al que no tenía mucho dinero. De hecho, hay una central eléctrica, pues aquí teníais la de Lemoniz, vale un porrón de pasta y no hay por qué hacer eso así. Se puede seguir con los molinos y se puede seguir con las placas fotovoltaicas y se puede seguir con mini eólicas y se puede hacer biomasa, se pueden hacer muchas cosas, no de 900.000 kilovatios, no de 1.800.000 kilovatios, sino de 30, 40, 60. Y eso se puede volver a hacer y hoy en día es rentable. Lo que pasa es que no dejan hacerlo. Tratan de no dejar y nosotros tratamos de empujar para que se haga, ¿no? Y bueno, lo que hacemos también es comunicación. Bueno, pues damos charlas de estas, tenemos programas con Icastolas, hacemos todo lo que podemos pues para ir extendiendo que esto pues no es una idea de 4 chalaos, sino que se puede hacer y poco a poco, pues eso, en 3 años hemos llegado a 6.300 socios y a facturar 4,5 millones, pues bueno, pues vamos tirando para adelante. Nosotros, en el sistema eléctrico está la generación, la distribución y operación y la comercialización y el consumo. Como veis ahí, pues nosotros nuestra idea sería generar en distribuido, es decir, en pequeñito, todo lo posible. ¿Para qué? Pues para suministrar a nuestros socios esa energía. Para eso es para lo que estamos. Aquí está Goyener, ahora en la comercialización de energía a todos nuestros socios, que como veis hay, pues son empresas, bueno, tenemos socios fundamentalmente familias, de los 6.340 o 6.500, no sé, por ahí andamos, digamos cada 2 o 3 días se actualiza en la web. El 87-88% son familias y eso que queda, el resto, el 10-12%, son empresas, Icastolas, o sea, personas jurídicas, empresas, Icastolas, parroquias, clubs, hay de todo, bares, tiendas, etcétera. Nos ha ocurrido este año una cosa curiosa, que resulta que ese 10-12% consume tanto como el 93%, pero bueno, la historia es así. Bueno, el sector eléctrico es un sector regulado. Históricamente eran monopolios naturales, porque el que es el dueño de los cables al final es el que te lleva la electricidad. Generar y comercializar era una cosa que hacía el que era el dueño de los cables. Hubo una directiva europea que, tratando de evitar los monopolios, dijo que eso no podía ser así, que había que no podía ser la misma empresa la que genera, la que distribuye y la que comercializa, que había que deshacer ese monopolio. Como todas las buenas ideas europeas, luego la letra pequeña las acaba desgraciando. Lo que hicieron las compañías pues es montar una empresa para generar, otra para distribuir y otra para comercializar, y los dueños de las 3 las mismas. Con lo cual, pues se cumple la ley y estamos como estábamos. Pero bien, la reglamentación es así. Hay empresas generadoras, pues todo el que tiene hoy un pequeño molino, tiene unos cuantos paneles fotovoltaicos o tiene tal, pues genera y lo echa a la red. Luego la red, hay una red de alta tensión que es como si dijéramos los tubos gordos, que toda la electricidad va por esos tubos gordos, y luego hay unos tubos más finitos que es la red que distribuye a la gente. La red esa de alta tensión antes era pública y es bastante lógico que sea pública.
En la época de Aznar, pues para colocar unos cuantos amigos, privatizaron el 80% y pusieron de presidente pues a alguno que tenían que poner. Pero de todas formas el sector público más o menos la sigue controlando. Eso es Red Eléctrica Española, y luego a partir de ahí pues lo que es la distribución es la que de alguna forma, más adelante lo vamos a ver, pues es el dueño de los cables en cada zona, de los cables pues de media tensión que se llaman. Y luego está la comercialización y consumo. Bueno, el tipo de alguna forma de renovable que nosotros queremos hacer, pues básicamente es este y este. Este otro no vamos a tener dinero, y además tampoco nos parece razonable, porque es una concentración, digamos, financiera y de destrucción de medio ambiente en muchos casos, que no es nuestro modelo. El transporte, lo que os decía, esto era 100% del Estado y se privatizó, y ahora es 20% en manos del Estado. La distribución eléctrica, digamos, por naturaleza, pues sí es más o menos monopolística, es decir, los dueños de los cables, como veis aquí, pues Iberdrola, que es la fusión de Iberduero y Hidrola, es donde está este trozo verde, y como veis nos toca aquí. Pues luego hay un trozo azul, que es Endesa, que esta era la empresa pública española, que desde mi punto de vista debería ser razonable, es decir, si es un bien necesario, debería haber una empresa pública que gestione y sepa cómo se hace eso, para que las empresas privadas no le toreen y digan, no, eso no vale lo que usted me dice, vale no sé cuánto, y si no quiere, pues ya lo hago yo. Pero bueno, pues eso también en su momento se privatizó. Fue curioso además, porque hay una presión de la Unión Europea para que las compañías eléctricas no sean nacionalizadas. Es una presión muy curiosa, porque en Francia sigue siendo nacionalizada, en Italia sigue siendo nacionalizada, en Alemania muchas de las compañías eléctricas importantes son no del gobierno alemán, sino de los gobiernos de los lánderes. Pero bueno, sigue habiendo esa presión. Pero en España pues les vino bien y la privatizaron, y los cachondos de ellos la privatizaron. Los dueños de esto azul son la empresa pública italiana, Enel. O sea que el trozo de España pues lo privatizaron a los italianos. Bueno, vamos a seguir. El esquema, como es. Uy, a ver qué le doy a esto. A ver si me lo quito. Así. Comercializadoras. Hay varias comercializadoras. Cuando se deshizo el monopolio pues se crearon comercializadoras independientes. Entonces, bueno, pues hay comercializadoras independientes. Concretamente, un asunto que sí que os conviene que se os explique, o que saberse, es que hay comercializadoras de último recurso, se llamaban antes, ahora son las que ofrecen precio voluntario al pequeño consumidor, PVPC, que esas tienen un precio regulado por el Estado. Todas las compañías eléctricas tratan de sacar a sus clientes de esa. Ellos tienen esa y otras 5, 6 o 10. Tratan de sacarle a esa, de sacarte de esa, porque las otras no tienen precio regulado por el Estado. Y lo que sí hacen normalmente es decirte, mira, te hago un 10% de ahorro y tal sobre lo que estás comiendo, te voy a poner un 10% de descuento y tal, y te pasas. Y bien, te ponen un 10% de descuento, el primer mes pagas un poco menos, el segundo pagas un poco menos, el tercero ya, como el descuento te hacen sobre una cosa que no sabes que es el precio de la electricidad, que se mueve todos los días, pues en el tercero y el cuarto ya te sacan y te empiezan a cobrar lo que les dé la gana. Y como tú no tienes otra posibilidad, pues sigues por ahí, porque no ya, pero en tu factura sigue apareciendo menos 10%, sí, menos 10% sobre cuánto. Y el sobre cuánto tú no sabes. Pero, o sea que sí, que no hay que salirse de esa, vamos. Las comercializadoras de mercado regulado pues tienen precios fijados por el gobierno, y además se puede acceder al bono social. En las otras no. Bueno, nuestra factura eléctrica, que es en principio con primera idea de lo que es Goyener, pues os cuento un poco lo que es la factura eléctrica. Os lo voy a contar un poco más rápido, pues porque de alguna forma aquí la factura eléctrica tiene dos grandes trozos, aparte de impuestos y alguna otra cosilla. Tiene dos grandes trozos, que es la parte fija, que es lo que pagas por potencia, y la parte variable, que es lo que pagas por lo que consumes. En países decentes, que aplican lo que dicen, que quieren tratar de reducir el consumo, no hay parte fija. Solo pagas lo que consumes.
y de ahí sale todo el dinero. En países indecentes, como este que tenemos nosotros, no solo la parte fija es importante, la parte fija es la más importante, o sea, el 60% es la parte fija, con lo cual desincentivan el ahorro de una manera salvaje. De hecho, a la Unión Europea les ha llamado la atención y les pondrá una multa que pagaremos todos, porque pagará el Estado. Pero siguen así. Y esto es tan salvaje que cuando empezó la crisis, en 2008-2009, a las compañías eléctricas les bajó el precio, les bajó la facturación, porque la gente consumíamos menos electricidad. Pero resulta que como les bajó la facturación, y en aquel momento era un 35, un 40% la parte fija y un 70% la parte variable. Entonces les bajó la facturación un 10% y dijeron, coño, esto no puede ser, ¿qué pasa? Fueron ante el gobierno y dijeron, ¿qué pasa? Pues no lo cambiamos, un decreto ley, 60% la parte variable y 40% la parte fija. Al día siguiente, otra vez la facturación arreglada. Y ustedes consuman menos si quieren, que yo ya he arreglado mi facturación. Eso es el país en el que estamos. Bueno, entrando en la factura eléctrica, una cosa importante es el CUPS, que esto es como el carnet de identidad de tu punto. Es el código unificado de punto de suministro, que un socio de Goyener que trabajaba en Iberdrola hace muchos años hizo esta unificación. La potencia contratada, en esto hay que fijarse, porque esto es lo que es el 60% de tu costo. Y luego el tipo de contrato que tienes. Os explicaba antes Nerea, pues los diversos tipos de contrato. Yo no voy a entrar en ahí. Y es lo que os decía. Aquí hay estos trozos: potencia, consumo, impuesto eléctrico, alquiler del contador y el IVA. En la potencia, pues lo que es, vamos a ver un poco más adelante, lo que hay que tratar de tener es la menos posible, porque es el 60% de tu costo. Consumas lo que aunque no consumas nada. Si tienes potencia alta vas a pagar como un señor. Bueno, vamos a pasar esto. Bueno, en la factura eléctrica doméstica, pues tenemos este trozo azul, que son los costes regulados, esto es la regulación del sistema, este trozo amarillo son impuestos, y lo otro, estos son los costes de producción de electricidad. Más o menos ese es el porcentaje que tiene cada uno. Comercializar electricidad es un negocio horroroso, porque hay un margen escasísimo y una facturación muy grande. Porque la comercializadora cobra y con esa les paga a todos los demás. Entonces tú facturas mucho, pero como te equivoques un poquitín, pues enseguida pierdes dinero. Y además es un asunto bastante complejo, porque tienes que dar el precio de venta antes de saber el precio de compra. O sea, tú das el precio de venta para 2, 3, nosotros en Goyener lo hacemos para 3 meses, normalmente las compañías lo hacen para un año. ¿Por qué? Pues porque tratamos de ajustarnos lo más posible a lo que vayamos a poder comprar. Pero esa es la mayor complejidad de este negocio. La parte fija de la factura de la luz se duplica en un año y penaliza el ahorro. Bueno, esto es lo que os contaba antes, que esto ha sido una salvajada. Pero una salvajada, pues eso, porque muy bien, las compañías saben a quién le tienen que tener contento, es al ministro de Energía. Si a ese le tienen contento, esto funciona muy bien. Y en las compañías eléctricas españolas, las compañías eléctricas europeas, la mayoría han tenido muchas dificultades en los 2 o 3 últimos años por la crisis. Las españolas siguen ganando el mismo dinero que antes o más. Medidas de ahorro que podemos hacer, pues eso todo se explicaba muy bien, aunque sea a nivel de ayuntamiento. Nerea: ajustar los precios, y esto lo mejor es seguir en el precio voluntario al último consumidor, porque algunas veces te subirá, igual un mes te sube, pero en general es el más barato, porque en el otro te hacen todas las trampas. De hecho, en algunas facturas de comercializadoras libres hay un seguro por mantenimiento de suministro para evitación de averías, cuando la obligación por ley del distribuidor es que no tengas averías. Y si tienes unas averías y te pasas de un plazo, le puedes reclamar y te tiene que pagar. Pues te cobran un par de euritos o 3 al mes, pues por asegurarte que no vas a tener averías. Claro, la gente ve un par de euritos o 3, oye, porque si se me va la luz es una faena. Pues pagas un par de euritos o 3 al mes y tira. Mira, ajustar la potencia, veremos un poco cómo se puede hacer, cambiar de hábitos, es decir, tratar de consumir
en las horas que la electricidad es más barata, que es la discriminación horaria y la opción del bono social. Medidas de ahorro, pues bueno, si tenéis el automático ese que salta y nunca te ha saltado, en general tienes demasiada potencia. Procura bajarte. Solo se puede cambiar de potencia una vez cada 12 meses y cuesta eso, entre 11 y 15 euros. Normalmente, pues es una medida de ahorro, tristemente solo sobre el 40%, porque el otro 60% es decisión de los señores del gobierno. Y bueno, cada tramo supone más o menos en un contrato familiar unos 60 euros al año. Bueno, estos son los tramos que hay, nos vamos a meter en más historias. Si no tienes contador inteligente, si tienes contador inteligente hay una cosa que se puede hacer, pero es bastante compleja. Puedes pedir un número a la compañía y te da acceso a cuál ha sido tu consumo, lo vas mirando, pero eso es, bueno, pues un poco para expertos y gente jubilados con ganas de guerra. Lo normal no es eso, lo normal es que te lo haga una empresa y punto. ¿Qué se puede hacer? Pues suma la potencia de todos los electrodomésticos que tienes en casa de mayor potencia, añádele 1 kilovatio por la luz y divide por 3. Más o menos, si estás ahí, estás razonablemente bien. Si estás más de eso, estás mal. De todas formas, aquí hay unas, como ahora, pues a través de internet hay 10.000 historias, pues también te sirve para hacer esto. También puedes mirar en internet. ¿Cómo saber la potencia que necesitas? Bueno, pues esto es la historia de que puedes pedir el número ese al distribuidor y mirarlo y tal, pero bueno, esto, pues como lo ha hecho mi compañera, la que trabaja en Goyener, que es más joven y más hábil en estos asuntos, ella lo sabe hacer, pero yo no sé hacer. El ahorro energético, el kilovatio más barato es el que no se usa. Reducir la potencia contratada, esto debería ser gratis, la potencia contratada, sería lo decente. Pero bueno, como aquí no es así, pues hay que reducir. Esta historia también es importante. Todas las chorraditas que parece que no consumen casi nada, como el ordenador, el televisor, unas lucecitas que tienes por ahí para no sé qué, de esas de ambiente y toda esa serie de cosas, estaría bien que estén con regletas, porque esas no consumen casi nada, pero es que consumen 24 horas al día. La cocina consume mucho, pero consume 2 horas al día. Y el termo, pues consume mucho, pero consume, no sé, pues muy poquitas horas al día. Lo que consume mucho es el frigorífico. ¿Por qué? Porque está contestado siempre. Y todas esas chorraditas de los equipos de música y todas esas que nada, consumen 12 vatios. Sí, 12 vatios por 24 horas. Entonces, a eso ponerle regletitas de esas que tienen un interruptor con una lucecita es un sistema de ahorro muy bueno. Las bombillas de bajo consumo. Y los electrodomésticos de clase A, cocinar con olla a presión, porque cocinas pues en la cuarta parte de tiempo que tal. Temperatura del congelador, pues poner a menos 18, no poner a menos 30, y el frigorífico no poner a 0, sino poner a 5. Y llenar la lavadora, bueno, todo eso son medidas pues razonablemente interesantes. Esto sí es importante. ¿A quién le interesa el precio, o sea, el cambiarse de la 2 normal, de la 2.0 a la 2.0, a la 2.DHA? DH, parece, DHA es otra historia. Al final hay, digamos, entre las 11 de la noche, voy a decirlo bien, como veis ahí en el cuadro, en invierno, entre las 12 de la noche, 12 del mediodía y las 10 de la noche, el precio es mucho más barato que en el resto. Entonces, si conseguís meter aquí, y en verano cambia una hora, por el cambio de hora, si conseguís meter aquí más del 20% de vuestro consumo, empezáis a empatar. Si conseguís meter mucho, pues como veis, podéis ahorrar hasta el 57%. Es decir, ¿qué se puede hacer? Pues poner la lavadora, poner friegaplatos, tratar de cocinar dentro de este trozo que es verde de horas. Y no hacerlo pues dentro del trozo que es rojo. Lo que consuma mucho, si no lo haces en el trozo que es rojo, el precio de la electricidad, como veis ahí, pues es muchísimo más barato en el trozo verde, es del orden de la mitad o menos. El otro es un poco más caro si te cambias a eso. Yo, desde que cambié a esto, pues sí he reducido, suelo andar por el 40-45 y bueno, pues me ha reducido un poco el precio de la electricidad. Es una tontería, solo tienes que solicitarlo y esto no cobra nada. Esto no cuesta nada, es decir, me quiero cambiar y te cambias.
¿Qué consume en nuestro hogar? Pues aquí veis un poquito. Calefacción, pues resulta que más o menos esto es de energía, es el 22%, si la calefacción es eléctrica, pues más o menos eso es. De alguna forma, aquí hay otro punto gordo, que es el agua caliente sanitaria, y aquí hay otro punto gordo, el 30, que son los electrodomésticos. Por eso se dice que no es ahorrar tener un frigorífico viejo con el trozo de congelador tapado de hielo. No, eso es subvencionar a la compañía eléctrica, porque consume muchísimo más y consume casi las 24 horas del día. Es decir, hay que tratar de ir utilizando pues buenos electrodomésticos, de los de clase de ahorro energético bueno. El bono social, esto es otra historia que ahora está en una situación muy complicada. Digamos, si se puede tener menos de 3 kilovatios, y se puede tener, hay que andar un poco listo y no poner las cosas a la vez, pero se puede hacer. Bueno, la olla a presión, un cacharro de la vitrocerámica tiene 1 kilovatio normalmente, y esto te es hasta 3. O sea, puedes poner eso y puedes poner bastantes cosas. Hay un tutorial por ahí en internet de un artista que dice cómo hacerlo y que él en su casa lo hace. Pero bueno, si tienes menos de 3 kilovatios y no estás en una comercializadora libre, puedes solicitar y te hacen un 25% de descuento porque sí, porque es la ley. También que todos los de la familia estén en paro, cosa no recomendable. También que sea familia numerosa, esto es una salvajada, porque un montón de familias numerosas que son ricas pues, tienen el 25% de descuento porque a alguien del Opus que estaba en aquel momento mandando le dio la gana. Hay una serie de historias que esto lo están cambiando ahora, pues porque les han reclamado de la Unión Europea y les han dicho que esto está mal. Entonces, bueno, están cambiándolo y como siempre, pues hay presiones para todos los lados. De hecho, antes ese bono lo pagaban las compañías eléctricas de referencia, las del oligopolio, ahora quieren que lo paguemos todas. Resulta que nosotros no podemos dar el bono y resulta que tenemos que pagar. Hay una serie de discusiones por ahí. Bueno, aquí vienen cuáles son las compañías eléctricas que son compañías eléctricas de referencia. ¿Cómo pedir el bono social? Bueno, nosotros aquí, como os decía, más que ser una distribuidora eléctrica, lo que queremos es cambiar el modelo energético y estamos ayudando a bastantes ayuntamientos a impulsar que gente que no tiene recursos pues pueda conseguir el bono social. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues formando a los asistentes sociales de los ayuntamientos. De hecho, estamos en el ayuntamiento de Zarauz y en el ayuntamiento de Andoain, me parece. Y estamos hablando con bastantes ayuntamientos para hacer eso. Suele haber también, pues por ejemplo aquí en Plencia, pues serán los servicios mancomunados, los de los asistentes sociales. Entonces la mancomunidad, entonces es decirle, mira, a la gente que tiene problemas, pues en principio, primero pásale a una compañía de las que pueden dar el 25% y luego pues trata de que tenga un contrato de 3 kilovatios y entonces bájale el 25% porque sí. Y ese es un buen ahorro. Bueno, pues ese tipo de cosas también hacemos. Esto de la tarifa de último recurso, pues ya lo he explicado un poco, es la que define el gobierno y es en la que conviene estar. Y bueno, pues aquí os doy una serie de pequeñas historias de qué hay que hacer para hacerse Goyener. Pues hay una página web, bueno, ahora tenemos oficina en Bilbao también, en la calle de la Esperanza, que hemos abierto pues hace un mes o mes y medio. Pero es muy fácil entrar en la web y dice, ¿quiere hacerse socio? Pues pagas 100 euros para ser socio de la cooperativa, que si te marchas de la cooperativa se te devuelven. Y además con esos, ¿qué es lo que hacemos? Pues no pedir dinero al banco para empezar a comprar la electricidad que queremos, sino con esos 100 euros más o menos de cada uno, que es lo que una familia consume en mes y medio, pues con eso vamos comprando y no tenemos que pedir financiación bancaria. Pagas esos 100 euros y ya eres socio de Goyener. Y luego te dice, ¿quieres contratar con Goyener? Sí, pues mándame una copia de una factura y ya me arreglo yo. Entonces te mandas una copia de la factura y te rellenas 4 o 5 datos y ya, además de ser socio, pues la siguiente factura te vendrá de Goyener en lugar de Iberdrola, Endesa o EDP o de la que tengas, ¿no? Me quedaré sin luz. Este es un problema que no tiene nada que ver con Goyener.
Este es un problema de la distribuidora, que cobra, y cobra mucho, pero mucho. Es decir, las distribuidoras, ¿por qué cobran? Por dejar pasar por sus cables son como una autopista, su electricidad o la del que sea, por eso cobran. Lo que pasa es que cobran una salvajada. El negocio hoy eléctrico es el de la distribuidora, es el del dueño de los cables, que es el que le tiene de alguna forma agarrado al sistema, agarrado porque se deja agarrar, pero hay por ahí un precio que se dice cuánto cuesta por pasar, y es que es un precio que es una salvajada. Pero bueno, en su día se definió una fórmula por la cual se calcula ese precio. Y de ese precio maravilloso ha salido el déficit tarifario, que no dejan que se haga una auditoría de cuánto cuesta para seguir aplicando ese precio. ¿Y el déficit tarifario qué es? Pues que en su momento había que subir la electricidad porque había subido el precio del petróleo. De hecho, yo me acuerdo, pues no sé, hace 10 o 15 años estaba a $10 el barril y hoy está a 100 algo. O ha estado a 100 algo, hasta a 60, 70. Entonces subió el precio del petróleo y había que subir el precio de la electricidad. El gobierno del maravilloso Aznar le dijo a las compañías eléctricas que no lo podían subir, que apunten cuánto les debemos y que ya, pero que no suban. Entonces han ido apuntando y eso es lo que les debemos. Bueno, eso es lo que dicen que les debemos, porque la fórmula que calcula cuánto cuesta está mal. Pero bueno, ese es un lío que ahí sigue y nosotros seguimos pagando el déficit tarifario y los costes financieros del déficit tarifario y todo eso. Si hay una avería, pues esto es responsabilidad de la compañía distribuidora de electricidad, que para eso cobra, para eso es el dueño de los cables y para que no haya averías. Que no pase, pues eso, como la raíz esa que se ha metido por el tubo, que ese trozo de cable era de Plencia, por eso la tenía que arreglar Plencia. Pero si ese trozo de cable es de la compañía, pues lo tiene que arreglar la compañía, y para eso cobra. ¿Cuánto me ahorro con Goyener? Pues al final, en ayuntamientos normalmente se ahorran, es decir, en familias no, porque hay un precio, en menos de 10 kilovatios es un precio regulado por el Estado, ese que os decía. Y ese precio regulado por el Estado, pues más o menos marca un nivel. Entonces, con Goyener, pues no es de los más caros, alguna vez ha sido de los más baratos, está, pues si hay 30 compañías, pues entre los 8 o 10 más baratos en general. Pero estamos hablando de 10 euros o 12 al año, o sea, tampoco estamos aquí hablando de salvajadas. Sin embargo, en los precios no regulados por el Estado hemos ahorrado, pero salvajadas, sobre todo, pues eso, ¿a quién? A quien no mira o no sabe mirar, que son ayuntamientos, icastolas, parroquias, clubs, tiendas, bares, todos esos que pagan lo que les viene, pues lo mismo que ha hecho SETEC INERE aquí, pues decir, oye, que no, coño, que tú estás... Yo me acuerdo de un bar de un amigo de mi hijo que tenía 40 kilovatios, porque en su día había tenido unas planchas para hacer gambas. Quitó las planchas, pero seguía pagando 40 kilovatios. Pero años. Y nadie le dice eso. Sin embargo, en Goyener, pues sí te decimos eso. En Goyener miramos y decimos, oye, chico, que tú tienes contratados 40 y estás consumido 3,5 en general. No seas gilipollas, cámbiate. Bien, ese es un poco el ahorro que se produce. ¿Quién me lee el contador? Pues eso es trabajo por el que cobra la distribuidora. ¿Cómo sé que la energía es verde? Bueno, este es un pequeño lío jurídico-administrativo. Por el cable viene la energía toda mezclada. O sea, eso que nosotros decimos que vendemos energía verde, pues la electricidad viene toda mezclada. Lo que es verdad es que nosotros compramos unos certificados de garantía de origen, que dicen que el dinero que nosotros pagamos se le paga a alguien que ha generado en energía verde. Es decir, si todo el mundo quisiese comprar energía verde, tendrían que cerrar todas las centrales nucleares y térmicas. Solo podría haber hidráulica, eólica, fotovoltaica, en todo caso biomasa y algún tipo de esas cosas. Pues ahí estamos, tratando de empujar que haya más generación verde y tratamos de hacer acuerdos directos con los generadores. De hecho, con esa empresa que os he dicho que vamos a tener, que va a generar energía hidráulica, pues vamos a hacer un acuerdo con ellos para comprarles la electricidad, que eso se puede hacer. La distribuidora puede comprar en el mercado general o puede hacer un acuerdo con un fabricante, con un generador de electricidad. Eso es muy bueno
para nosotros, porque sabemos a cuánto vamos a comprar, y con lo cual pues nos cubrimos un poco cuando damos el precio de lo que vendemos. Y también es muy bueno para el generador, que le pasa lo mismo. Él vende, pero no sabe a cuánto va a vender. Depende de si, como ha pasado este año, los franceses deciden parar las nucleares y entonces nos compran un porrón de electricidad a España. Entonces, ¡brum!, sube el precio español. O resulta que hay guerra en el Golfo y entonces el petróleo, en vez de estar a 60, pues se pone a 120. Y ¡brum!, entonces te quitas todas esas historias, porque queremos tener autonomía energética, es decir, usar todo lo que tenemos, y si no nos llega ya veremos si compramos, pero ahora estamos al revés, ahora estamos comprando todo de fuera. ¿Por qué? Porque hay unos sinvergüenzas que cobran porcentaje de eso. Esa es la sencilla razón, y no vamos a dar nombres, que no hace falta, pero sabréis muchos, todos, quién anda por ahí haciendo contratos petroleros para el país. Permanencia, con Goyener no hay permanencia. Si quieres, en lo mismo que entras, te sales. Y si me voy a la cooperativa, pues lo sentiremos mucho y te devolveremos tus 100 euros. ¿Puedo cambiar de potencia o tipo de tarifa? Pues igual que en cualquier otro sitio. Eso es un trabajo que nosotros se lo decimos a la distribuidora: oiga, este señor quiere cambiar, pues te cobra los 10 euros que te tiene que cobrar si quieres bajar, y te cobra un poco lo que le dé la gana si quieres subir. Está regulado, pero hacen sus chapuzas ahí. ¿Y soy una empresa? ¿Puedo contratar? Sí. Ahora nosotros estamos ya vendiendo a empresas bastante gordas. Empresas, pues eso, como os decía, el 11%, 12% consume lo mismo que los 6.300 otros. Y yo creo que esto es todo lo que os tenía que decir. A ver si hay más cosas aquí.